Ya no quiero luchar. Bienvenidos a su programa Varones Amigos de Cristo. Un recorrido por las Sagradas Escrituras, escudriñando sin ningún tipo de denominación religiosa, buscando la verdad en Cristo Jesús. Le invitamos a acompañarnos, a integrarse por medio de mensajes en tiempo real y a orar por usted y los suyos. Temas de vida cristiana variada, bajo la perspectiva únicamente cristocéntrica. Varones Amigos de Cristo. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a los que estamos presentes en la reunión vía virtual, y también buenas noches para las personas que nos están viendo igual vía virtual, pero que no están en este momento aquí, sino que están viendo el programa. Queremos agradecerles a todos, y hoy tenemos el grupo Varones Amigos de Cristo. Va a iniciar esta reunión de esta noche, que recuerda que lo tenemos todos los lunes a las 7 en punto de la noche. Siempre nos atrasamos un poquito más como buenos costarricenses. Pero bueno, pero aquí estamos y vamos a iniciar primero con una oración que nos va a dar nuestro hermano Vladimir, y después con las promesas que el grupo le hace a Cristo. Entonces, Vladimir tiene la palabra. Buenas noches. Buenas noches. Ponemos este evento en manos de Dios, Señor, para que seas tú, Señor, quien nos dirija, que la persona que va a darle el mensaje, Señor, sea de bendición para todos, Señor. Que damos gracias por un día más de vida, porque nos has permitido reunirnos de nuevo otra vez. Estamos todos, y por los que no están también, Señor, para que tú, Señor, nos ilumines, nos des sabiduría, nos des entendimiento, Padre Celestial, para cada vez entender más de tu palabra, y que esas bendiciones que vienen de lo alto sean sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada hermano, Señor, y que este grupo, Señor, se multiplique cada vez más, Señor, que vaya creciendo, Padre Celestial, porque eso es lo que tú quieres, Señor, que llevemos la palabra a muchos hogares. Gracias, Dios, y este evento te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú te glorifiques y nos des, para ti sea la honra y sea la gloria. Amén y amén. Amén. Richard, si nos puede pasar las promesas del grupo, por favor. Las siguientes son las promesas del grupo Varones Amigos de Cristo. 1. No hablar mal de otros hermanos ni juzgarlos. 2. No temeremos, solo creeremos. 3. No despreciaremos la sabiduría y la instrucción de Dios. Proverbios 1:7. 4. Pediremos con todas nuestras fuerzas inteligencia y buen júbilo, pues el Señor es quien da sabiduría. Proverbios 2:3-6. 5. Confiaremos de todo corazón en el Señor y no en nuestra propia inteligencia. Proverbios 3:5. 6. Tendremos presente al Señor en todo lo que hagamos, y Él nos llevará por camino recto. Proverbios 3:6. 7. Orar los unos por los otros. 8. No dejaremos para mañana la ayuda que podemos dar hoy. Proverbios 3:28. Bueno, después de eso, yo quería hacerles una instancia a ustedes, que si pueden hablar con don Ronald, que no ingresa, y también Jimmy, que Jimmy, yo he tratado de hablar con él y no he podido localizarlo, ¿verdad? Entonces, luego de todo esto, vamos a darle la palabra a nuestro hermano Luis Castaño. Luisito, es toda la palabra suya.
Luisito. De pantalla de Luis Castañeda Botero. Pantalla de Luis Castaño Botero. Luisito, ¿no se escucha? Habilite su audio, por favor. Media Corintios 2:10. Y activar la cámara, Luis. Luisito, ¿nos escucha? Jorito, ¿cómo está, Jorito? Nos dijeron Buenas que... noches. ¿Ahí me están escuchando o no? Sí, ahí sí. ¿Y me están Jorito, viendo? nos dijeron que estabas enfermo, hasta hoy me di cuenta. Sí, tenía varios días de estar medio pegadillo. Bueno, Pero ya está de hermanitos, Bien, gracias Sí. a Dios. ¿sí me están viendo o no me están viendo? ¿Están viendo la Sí, pantalla lo estamos anaranjada? La pantalla anaranjada, ¿la ven? Veo solo una franja roja con amarillo. Ok, pero sí se ve. La destinación bíblica, primera Ahí, Corintios. ahí. Ok, ¿ahí están viendo eso? Perfecto. Ah, ok, ahora sí. Bueno, que Dios les bendiga a todos. El tema que vamos a hablar hoy tiene que ver es con la predestinación. ¿Por qué es importante este tema? Porque, y si ustedes analizan, he puesto la predestinación bíblica. Esto da a entender que si se habla de la predestinación bíblica, es porque hay otra gente que habla de la predestinación que no es bíblica. Eso quiero recalcarlo muy bien. Y vamos a ir al primer pasaje de hoy. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el 6 hasta el 8 para entender el 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ustedes ven la imagen que yo puse ahí, un martillo, y dice Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8. Vamos a leer, porque quiero que tomemos en cuenta que para poder hablar de la predestinación necesitamos entender el concepto que la Biblia habla de que Dios va a llamar a cuentas a todos los seres humanos. Y vea qué importante como dice el apóstol. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8. Vean lo que dice. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Sí. Ok. El cual pagará, Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Este pasaje de Romanos es muy importante. ¿Por qué? Porque leímos en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7, estuvimos hablando de que Dios nos habla de una predestinación. Quiero hacer una pregunta al que quiera contestarla, sin que se sienta como comprometido ni nada, el que quiera. En 2 de Corintios capítulo 2, versículo 7,
1 Corintios 2:7, ¿qué fue lo que Dios predestinó según este pasaje? Escuchen pues, valeros. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para la gloria. ¿Qué fue lo que Dios predestinó? ¿Alguien me quiere ayudar? Bueno, No importa. Diga, Ahí ¿quiere hablar? Diga, Ricardito. sí, la palabra de Dios dice que a esos que predestinó también justificó, y a esos que justificó también, como dicen, preparó para buenas obras. Entonces me imagino que es aquellos que le siguen a su pueblo, ¿verdad? Consideramos nosotros. Ojo, esto que usted está diciendo es muy importante porque esa es la ideología de la mayoría de gente cuando lee este pasaje. Dice que la mayoría de personas, más que todo bautistas, ellos dicen que el pasaje está diciendo que Dios predestinó a las personas y que a esas justificó. Pero si leemos detenidamente, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y vea el versículo 8. El versículo 8 va a explicar el versículo 7. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran conocido al Señor de gloria. Y ojo, el pasaje no está diciendo que Dios predestinó a algunos, no, señores. Lo que Dios predestinó fue la sabiduría. ¿Y cuál era la sabiduría? ¿Por qué habla de la sabiduría? ¿Por qué en el versículo 7 habla de la sabiduría del misterio? ¿Por qué era un misterio? Porque Cristo no había sido revelado. Pero aquí la sabiduría de lo que predestinó Dios fue el plan de Dios desde la eternidad para salvar al hombre. El pasaje no está diciendo que Dios predestinó a algunos hombres. Volvamos a leerlo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Era un misterio porque nadie conocía a Cristo, nadie conocía el Evangelio. Se estaba revelando porque el Nuevo Testamento no existía. La cual Dios predestinó. Lo que quiere decir la palabra predestinó es que la preparó desde antemano. ¿Qué fue lo que preparó? La salvación del hombre. No, el pasaje no dice, y recalco mucho sobre esto, el pasaje no está diciendo que Dios predestinó a unos sí y a otros no, que es lo que la mayoría de gente tiende a enseñar sobre eso. Y por eso cité Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 2, que es un pasaje poderosísimo. Romanos 2:6, vea lo que dice. En Romanos 2:6 está diciendo tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, el 6. Véalo el 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si Dios predestinó a un grupo sí y a un grupo no, entonces ¿por qué va a haber un pago? Y vean qué importante el versículo 7. Él va a decir cómo Dios, a través de la palabra de Dios, nos está diciendo cómo es que somos predestinados. Ojo, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero, esto es muy importante, hay una consecuencia. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, escuchen esta palabra, y no obedecen a la verdad. ¿A cuál verdad? Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y dice Amén. Que a los que no obedecen a tu verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, si hay una predestinación, ¿por qué Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8, nos habla que Dios va a dar una recompensa al que obedece y otra recompensa al que no obedece? ¿Y saben por qué es muy importante entender esto? Porque en el Nuevo Testamento hay 3 términos que se usan. No sé si lo están viendo ahí. ¿Alguien me puede ayudar a leerlos para estar seguro que lo están leyendo? En el Nuevo Testamento se emplean los términos. ¿Quién me ayuda a leerlo ahí?
Elegidos, predestinados, reprobados. Ok, gracias, don Richard. Estos tres términos se utilizan intercambiablemente en el Nuevo Testamento y lo vamos a ver al cabo de este estudio. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que somos predestinados, pero vamos a ver en qué sentido es que la Biblia habla de la predestinación bíblica, no de lo que la gente llama predestinación, que realmente no es tal predestinación. Siempre recuerden que el tema es predestinación bíblica. El pasaje texto base es 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Aquí hay otro pasaje que quiero que veamos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. El apóstol Pedro ya no dice aquí, ya no habla de predestinados. Vea cómo el término que utiliza. ¿Alguien quiere leerlo? Para que todos participemos. ¿Algún varoncito que quiera ayudar ahí? 1 Pedro 1:2. Elegido según la presciencia de Dios. Siga. ¿No tienen Biblia? Bueno, voy a leerlo yo. Elegido según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Y en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Escuchen, aquí el apóstol Pedro ya no habla de predestinados, habla de elegidos. Y dice que ¿cómo somos elegidos? Volvamos al pasaje, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. ¿Pero para quiénes? ¿Para todos? No, señores, vean lo que dice. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz sean multiplicados. ¿Por qué habla de la sangre de Cristo? ¿Por qué dice de obedecer? Obviamente, porque cuando el hombre viene, oye el Evangelio, cree en Cristo, se arrepiente, se bautiza para el perdón de los pecados y persevera hasta el fin, de ese momento la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Antes no, pero yo quiero que aquí ustedes observen que el apóstol Pablo habla de elegidos, ya no habla de predestinados. Y vamos a ver en Tito capítulo 1, a ver si lo pueden ver ahí, lo pueden ver allá. Tito capítulo 1, versículo 16, alguien que lo tenga para que lo lea, pero ojalá que lo tenga la Biblia para que lo pueda leer completo. Tito capítulo 1, versículo 6. Dice, y el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Okay. Tito 1:16, perdón. Tito es 16. 1:16. Perdón. Profesa conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Oiga, vea qué importante. Aquí ya Pablo le escribió a Tito y dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Y por qué lo niegan? Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero escuche cómo comienza el pasaje. Profesan conocer a Dios. Entonces, habla de unos que conocen a Dios y otros que son abominables. Pero por eso los llama reprobados. Es importante estas tres palabras. Y vean importante otro pasaje para explicar bien estos tres términos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Vamos a leerlo. ¿Alguien que quiera leerlo, por favor? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Importante. Ahora Pablo nos va a explicar cómo es que somos predestinados. Sí somos predestinados, claro. Dios preparó el plan para que la gente fuera obediente.
porque a los que antes conoció también los predestinó. Ojo a esa palabra, para. La palabra para es una preposición. Dice, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero qué importante este detalle. ¿Cómo nos hacemos a la imagen de su Hijo? Sencillamente, dice la palabra de Dios que obedeciendo. Hebreos capítulo 9, versículos 8 y 5 dice que vino a ser autor de eterna salvación. Escuchen, para los que le obedecen. Y vea qué importante, Romanos capítulo 8, versículo 30. Ahí tengo proyectado el versículo 29. Y dice que predestinó para que fuésemos hechos hijos y fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y en el versículo 30, vea lo que dice. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este pasaje nos está diciendo que a los que predestinó, los llamó. Hagámosle una pregunta al pasaje. ¿Cómo los llamó? ¿Quién me puede ayudar o quién me quiere contestar esa pregunta? ¿Cómo los llamó? A ver, ¿alguien quiere ayudarme ahí? ¿Puedo hacer la pregunta otra vez? El pasaje que acabo de leer dice que nos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó. Y quiero recalcar esto. Nadie puede ser predestinado bíblicamente si antes no es llamado. Entonces, ¿cómo es que somos llamados? A ver, ¿alguien que me quiera ayudar, por favor? ¿Alguien que me quiera colaborar ahí? Y entiendo que esos llamados son como los profetas o los apóstoles, a los que él escogió ahí. ¿O no? ¿O me equivoco? No importa, tranquilo que en eso estamos. A ver, Bueno, no. ¿alguien más que nos ayude? Es que a los que llamó, Jesucristo vino a hacer un sacrificio y los que han conocido a Jesucristo han pregonado el Evangelio. Y por medio del Evangelio, Él nos ha llamado. Ha llamado a muchos y no lo han aceptado. Exactamente. Esto es muy importante. Dios llama a la gente por medio de el Evangelio. Qué importante tomar esto. Yo quiero que, por favor, retomemos el pasaje que leímos ahorita en Romanos capítulo 8, versículo 9. ¿Alguien que me lo quiera leer otra vez? Porque yo quiero recalcar Capítulo 9. 29 y 30. Porque para entender el 29 hay que leer el 30. Estaba ya. Léalo, por favor. ¿Quién lo quiere llamar? Va, vosotros, sí. Léalo. 29 y 30. ¿El 29 y el 30 o el 8 9? 29. Capítulo Romanos 8, 29 y 30. Porque los que antes conoció también nos predestinó para que fueran hechos conforme a la semejanza a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hagámosle un pasaje, hagámosle una pregunta al pasaje. Entonces, ¿cómo fue que los llamó? Ojo, dice que somos predestinados, claro que sí, pero el predestinado tiene que ser llamado. Y vea, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, nos va a explicar algo muy importante. En llama de fuego para dar retribución a los que no obedecen. Ojo, en llama de fuego, segunda de Tesalonicenses 1:8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, es necesario obedecer el Evangelio para poder ser predestinados. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, vea lo que dice. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios. Está hablando de todo lo que es iniquidad. Entonces, quiero recalcar a todos ustedes, mis estimados amigos y hermanos, es
de que Dios llama a todos los hombres por el evangelio. Entonces, al ser llamados, en ese sentido, somos predestinados. Por eso Romanos 8:30 es muy importante entenderlo. ¿Qué dice Romanos 8:30? Que a los que predestinó, a estos llamó. Pero el pasaje en el 30 no nos dice cómo fue el que nos llamó. Cuando buscamos otros pasajes nos damos cuenta que somos llamados por el evangelio. Buenísimo e importante este detalle para que lo tomen en cuenta. Entonces, aquí viene otra pregunta. Predestinados según la Biblia. Ok, pero vean este pasaje que les voy a poner aquí en pantalla. Primera de Pedro 1:18 al 20. Si alguien me lo quiere leer, le agradecería. Para que todos participemos. El que quiera, no, nadie está obligado a que tenga que hacerlo. Si no, pues yo también lo puedo leer. ¿Alguien quiere leerlo? Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mira qué importante. Este pasaje es muy importante que usted lo subraye en su Biblia. Vea el 19. Sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía preparado el plan para salvar al hombre. En ese sentido, es que Dios nos predestinó en Cristo Jesús. Ahora vean este otro pasaje de Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cómo somos adoptados por medio de Jesucristo? El pasaje anterior de Primera de Pedro 1:20 nos explica: cuando la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El cordero simboliza la salvación. Y lo que Pedro está diciendo es que desde la eternidad Dios tenía planeada y predeterminada la salvación. Es una equivocación, una información errada de llegar a creer que fue que Dios desde la eternidad a unos predestinó para salvación y a otros para condenación. Bueno, no encuentro hasta el día de hoy un solo pasaje en la Biblia que me afirme eso. Ahora, vean otro detalle que quiero recalcar aquí con ustedes. Efesios 1:11. Recuerden que en el 5 dijo: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos de Dios por Jesucristo. En el 5 dice que fuimos predestinados para ser adoptados. Y vean el versículo 11. Ricardito, ¿me lo quiere leer? El 11. Voy un segundo. Ya se lo leo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Verdad? Es importante para que entendamos esto. Habiendo sido predestinados conforme al propósito. ¿A cuál propósito? Primera de Pedro 1:18 nos aclara. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pedro dice que ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo.
Pablo en Efesios 1:11, vea lo que dice, habiendo sido predestinado conforme al propósito de Dios. Lo que quiero explicar es que la expresión predestinados conforme al propósito de Dios es lo mismo que el versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios lo que predestinó fue un plan para salvar al hombre. ¿Cómo? Creyendo, oyendo, confesando, arrepintiéndose, bautizándose para el perdón de los pecados y perseverando hasta el fin. De esta manera, el hombre viene a ser, vuelvo a recalcar, Romanos 8:9, ahí lo tiene, predestinado. Vean lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueseis hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nadie puede ser conforme a la imagen de su Hijo si no ha obedecido el llamado de Dios, que es por el Evangelio. Todos, por favor, tomen en cuenta esto. Dios llama al ser humano por el Evangelio. Entonces, aquí hay una pregunta muy importante. Si Dios llama al hombre por el Evangelio, entonces la pregunta es, ¿hay que obedecerlo o no hay que obedecerlo? ¿Quién me quiere decir algo? A ver, ¿quién me ayuda? Bueno, sí, o sea, si Dios lo llama a uno por el Evangelio, hay que obedecerlo. Entonces, ¿qué pasa si yo no lo obedezco? De ahí, realmente, entonces no, o sea, no se cree en el Evangelio. Exactamente. Esto es muy importante y yo quiero recalcar lo que dice, ¿quién fue el que me habló ahí? Don Héctor. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Vea qué importante este pasaje. Porque las cosas no, aquí yo no trato de hablar por hablar, sino que probemos con la palabra de Dios que lo que estamos diciendo es porque la Biblia lo enseña. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. A lo cual llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir, y es muy importante detenernos aquí, que ningún hombre puede ser predestinado si no obedece el evangelio. Y quieren que les dé la respuesta, ¿por qué? ¿Por qué se imaginan ustedes que no puede ser predestinado ningún hombre que no ha obedecido el evangelio? ¿Alguien sabe? ¿O alguien me puede ayudar? Si no saben, no importa, yo voy a dar la respuesta. Bueno, es que voy a dar. Diga, sí, Pues que la Biblia que tenemos nosotros aquí la letra es tan chiquitica, viera que no nos cuesta mucho por la vista. Bueno, pero entonces, pero en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, dice que nos llamó por el evangelio. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué es tan necesario obedecer el evangelio? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué es necesario? Bueno, a ver, don Jorge Blanco. Ok. ¿Por qué es necesario obedecer el evangelio? Sí. Dios nos manda a guardar su palabra y Dios nos guarda a vivir de su palabra. ¿Por qué? Porque el obedecer en el evangelio nos santifica y nos acerca a Dios, y no obedecer al evangelio es desobedecer a Dios mismo. Ok, pero está muy buena la razón que me ha dado don Jorge, pero hay una razón de más peso. Está en Romanos capítulo 2, versículo 16. Escuchen todos. Recuerden que dijimos que Romanos 8:29 dice que somos predestinados a ser conforme a la imagen de su Hijo. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, nos dijo que fuimos llamados por el Evangelio. Fuimos llamados por el Evangelio. ¿Y por qué es necesario obedecer el Evangelio? Para poder ser predestinados. Romanos capítulo 2, versículo 16 es la respuesta. ¿Alguien lo tiene para que lo pueda leer? El que quiera. Romanos 2:16. 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Por qué es necesario obedecer el evangelio? Porque todos los seres humanos vamos a ser juzgados por el evangelio. ¿Y por qué por el evangelio? Porque fue por el evangelio que Dios nos llamó.
¿Y por qué nos llamó? Porque de esta manera fue que nos hacemos conforme a la imagen de su Hijo. Y de esta manera es que somos predestinados, somos elegidos. Es muy importante, mis estimados, que entendamos este punto. ¿Hasta aquí está claro el punto que estoy enfatizando o no? ¿Puedo continuar? Tal vez un punto que quisiera tomar ahí. Dice Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció. Cuando Pablo habla ahí en Romanos, primero dice a los que antes conoció. A Dios no se le va nada y su soberanía, a ser soberano, omnisciente, omnipotente, Él sabe quiénes son sus hijos. Ahora, ¿quiénes conoce Dios? En una ocasión me dijeron que Dios conoce a todo el mundo. Sí, Dios conoce a todo el mundo, claro. A los que han muerto, a los que han de nacer después. Pero ¿a quiénes conoce Dios realmente? Si no son aquellos que han aceptado a su Hijo Jesucristo como Salvador y Él los ha tomado como hijos. A nosotros que hemos conocido a Jesucristo es a quienes Él conoce. Por eso, cuando Pablo dice que a los que antes conoció, primero Dios nos conoció a nosotros por medio de Jesucristo para ser sus hijos y conociéndonos como sus hijos nos predestina, da un paso siguiente para lo que ya sigue diciendo Romanos 8:28. Eso es lo que quería decir. Ok, importante ese detalle. Nos conoció. Vuelvo a hacer la pregunta. En Romanos capítulo 8, versículo 29, dice que a los que conoció. ¿Cómo los conoció? Porque a los que antes conoció, también predestinó. ¿Cómo los conoció? ¿Cómo los predestinó? La respuesta está en el versículo 30. A los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. ¿Cómo fue que fuimos llamados? Por el Evangelio. ¿Cómo es que fuimos justificados? Por el Evangelio. En Romanos capítulo 1, versículo 17, dice que la fe justifica al justo. Cuando habla la palabra fe, se refiere a el Evangelio. El punto es de que la Biblia enseña de que todo está condicionado ¿a qué? A la obediencia al Evangelio. Esto debe tenerse mucho cuidado. ¿Saben por qué? Porque hay gente que habla de la predestinación. Dice, no, es que desde el vientre de mi madre ya el Señor me había predestinado para yo ser salvo. Bueno, esta información que les voy a dar fue, fue retomada no sé si les llegó la foto que tengo ahí. Este señor fue un teólogo holandés, que se llamaba Juan Calvino. Sí, Juan Calvino. Juan Calvino fue un teólogo holandés del siglo XV. Pero este señor vino y agarró las enseñanzas de Agustín de Hipona en el siglo III. Agustín de Hipona tenía una serie de enseñanzas, entre ellas decía, el hombre nace con una naturaleza depravada. El hombre nace con una naturaleza pecaminosa. El hombre no tiene libre albedrío. El hombre no es capaz de buscar a Dios. El hombre vino y empezó a predicar una serie de errores en cuanto a la naturaleza. Y este señor fue uno de los que más empujó la idea de que el hombre nace pecador. Quiero hacerle la pregunta a cualquiera de ustedes. ¿Nacemos pecadores? ¿Tenemos una naturaleza pecaminosa? Claro. Y ya nacemos con el pecado original, ¿verdad? ¿Ah? Nacemos con el pecado original. Sí, pero el pecado original es porque venimos con la descendencia adámica. Adán fue el primero que desobedeció a Dios. De ahí en fuera, entonces, vamos todos los humanos por el mismo camino, ¿no? Quiero recalcar, la pregunta aquí es, ¿nacemos con el pecado original? Ojo a esto, ¿tenemos una naturaleza pecaminosa? Esas dos preguntas no podemos... Un segundito, ya le doy la palabra. No puedo avanzar con no puedo avanzar con este tema hasta que no desarrollemos este punto bien. ¿Nacemos pecadores y nacemos con una naturaleza pecaminosa o no? Ahora sí, ¿quién iba a decir algo?
Es cuando sería el hombre mismo lo Hay hizo. algo importante. Cuando Dios creó al hombre en el huerto de Edén, el hombre no conocía el pecado. Amén. Sin embargo, su desobediencia lo hizo conocer el pecado, lo que es bueno y malo. Ahora, cuando el hombre nace, ¿qué pecado tiene un niño? Si es inocente. Ahora, en el crecimiento, cuando la persona va creciendo y va desarrollando su intelecto, Conoce la ley. dentro de él está el bien y el mal. Y a tener el bien y el mal, él va escogiendo el mal, va a pecar. Pero eso es una situación que ya el hombre va a traer, pero Dios al hombre no lo hizo pecador. Excelente. A ver, ¿alguien más que me diga algo? A ver, Ronald, ¿por qué usted dice que nacemos con el pecado original? Desde el momento en que Adán pecó, digámoslo así, que lo heredamos todos, ¿verdad? Un conocimiento. ¿Perdón? ¿Alguien más que me quiera agregar algo más? Y esto, vea, y quiero, con todo mi respeto y con todo cariño en el amor de Cristo, les voy a decir. Sí. Tenemos que hablar lo que la Biblia habla y tenemos que creer lo que la Biblia dice. Aquí lo que ustedes piensen o lo que yo piense no sirve. Y ojo, algo muy importante. Si nacemos con el pecado original, hay un grave problema. Entonces Jesús nació siendo un pecador. Oiga, ¿a dónde va este problema? Y este es el punto más fuerte del calvinismo y de los que hablan de la predestinación. Si nacemos pecadores, entonces Pablo nos mintió. Entonces Moisés mintió cuando escribió el libro de Génesis. Génesis capítulo 6, vamos todos por favor. 6:1, no, 6:6 vamos a leer por el tiempo. No, Génesis capítulo 6, versículo 6, vea lo que dice. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Versículo 7. Y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ojo, de haberlos hecho. Pero no he hallado gracia ante los ojos del Señor. Preguntémosle al pasaje, ¿por qué se arrepintió el Señor de haber hecho al ser humano en este capítulo? Alguien que me diga. Porque vio a un hombre que se apartó del pecado, un hombre que quiso ser justo, un hombre que quiso hacer el bien. No, pero ¿qué más? ¿Qué más? Alguien que me agregue algo más. Porque, o sea, no podemos avanzar hasta que no lleguemos a un consenso con este punto. Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Pero por qué? Por desobediencia. Por su maldad. Porque Dios se dio cuenta que Dios había hecho al hombre perfecto. Según Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29, dice, Dios hizo al hombre perfecto, pero escuchen, ellos buscaron muchos males. Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano, es porque sencillamente se dio cuenta que no desde la niñez, o no desde el vientre de la madre, no, señores, desde su juventud, Dios, hay un pasaje en Génesis capítulo 8, pero no sé si alguien me ayuda a buscarlo, creo que es el versículo 6, 8:6, que dice que el hombre desde su juventud es malo, o tiende hacia lo malo. A ver, alguien que me ayude por ahí. 8:6 dice. ¿Qué dice el 8:6? Sí, don Luis. Dígame. Entonces, si las cosas son como usted nos trata de plantear. Hábleme más durito que no se escucha, manito. ¿Por qué si las cosas son como usted nos las está planteando, según lo que nos dice usted, dice la Biblia, a qué vino Jesucristo?
no se supone bueno. a, a hacer el sacrificio que hizo por nuestro pecado. Disculpe, pero no se oye. Sin pollo no se oye. Bueno, más o menos la pregunta del Señor es que si las cosas son como yo las estoy diciendo, entonces ¿a qué vino Jesucristo? Correcto. Ese es el punto. ¿A qué vino Jesucristo si se supone que vino más bien a enderezar lo que había sido hecho por Adán? ¿O no es esa la misión de Cristo? Eso es lo que vamos a explicar. Ya encontré el pasaje, está en Génesis capítulo 8, versículo 21. Presta atención. Y percibió el Señor olor grato y dijo el Señor en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde dónde? ¿Del nacimiento? No, señores, desde la juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Dios nos enseña en su palabra que es desde la juventud, no desde la niñez, para contestarle, perdón que lo llame Pollito, no sé cómo es el nombre suyo, pero como esa persona le dice así, pero para explicarlo, Romanos 3:23 dice: puesto que todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres cometemos pecado, no nacemos pecadores. Y hay un pasaje todavía más fuerte para explicar esto. Está en Romanos capítulo 6, porque yo no puedo avanzar hasta que no entendamos este punto. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Vea qué importante. Entonces, entendemos ojo, por un hombre entró el pecado, eso es verdad. Adán trajo el pecado al mundo, pero el pecado no se lo heredó, no, señores. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la decisión de que si peca o no peca. Ahora, vea lo que dice Romanos capítulo 6. Me gusta este pasaje porque explica muy bien aplicado este pasaje. Entonces, Dios dijo que desde la juventud el hombre tiene una tendencia hacia el mal, no desde que nace, sino desde su juventud. Y vea lo que dice Pablo a los romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa es una pregunta retórica y va la respuesta: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ojo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pero vean en el versículo 1, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Esto qué implica? Esto implica que yo tengo la decisión de perseverar pecando o no perseverar pecando. El pasaje no dice que yo nazco pecador. Y Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice que el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Es más, se los quiero leer porque yo quiero que todo el mundo quede convencido. Es por lo que la palabra gloriosa de nuestro Señor dice. Ezequiel 18, 20. Es clarísimo este pasaje. Hermano Ronald, ojalá usted pueda leerlo para que lo lea despacio con más tiempo. Vea en el 20. El alma que pecare. Yo, Luis. Sí, no, para que lo escuche bien. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y vea qué interesante este pasaje. El hijo no llevará el pecado del padre. Entonces, ¿por qué dicen que heredamos el pecado de nuestros padres? Ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío sobre él. Está hablando este pasaje que no nacemos con el pecado original. Nacemos con la libre decisión de pecar o no pecar. Es muy importante esto. Y Romanos 6:1 dice Pablo, que pues diremos, ¿seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. ¿Sabe por qué les dijo eso a los Romanos 6:1? Porque en Romanos 3:23 dijo,
puesto que todos hemos pecado, escuchen, todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. El hombre comete pecado, el hombre no nace pecador. Qué importante de todo esto. Y Génesis capítulo 8, versículo 21 dice que la intención del hombre es desde su juventud, es hacia el mal. No dice que desde que nace. Eclesiastés 7:29 dice, Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchos males. Entonces, quiero que entendamos todo hasta este momento. No nacemos pecadores. La Biblia no miente. La Biblia es veraz. No nacemos pecadores. Cometemos pecado. Somos predestinados cuando somos llamados por el Evangelio. Segunda de Tesalonicenses 2:14 dice que nos llamó por el Evangelio. ¿Y por qué nos llamó? Porque Romanos 2:16 dice que vamos a ser juzgados por medio del Evangelio. ¿Hasta aquí queda claro que no nacemos pecadores? ¿Hasta aquí queda claro que el hombre es desde su juventud, que desde su juventud es que se inclina hacia el mal? ¿Queda claro esto hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿a qué vino Cristo? A redimir a todos los seres humanos. Porque Romanos 3:23 dice, puesto que todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Escucha esto. El hombre desde su juventud empieza a pecar, pero no nace pecador. Entonces Cristo vino a rescatar a los pecadores. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Y cómo lo rescata? Cuando se obedece la palabra de Dios a través del Evangelio. Y entonces, ¿en qué se basa la gracia? La gracia, muy buen pasaje. La gracia, ¿usted sabía algo? Se lo voy a leer. Hechos capítulo 20, versículo 24. Ojalá todos lean este pasaje que es muy importante. Hechos 20, versículo 24. Nos va a decir qué es la gracia. Vea qué es la gracia. Según el apóstol Pablo y según el Espíritu Santo, nos va a decir qué es la gracia de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso. Es mi estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál fue el ministerio que recibió del Señor Jesús? Sigamos leyendo. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Subraya este pasaje en su Biblia. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio es la gracia de Dios. Y por eso es que vamos a ser juzgados por el Evangelio. Cuando la Biblia dice que somos juzgados por el Evangelio, somos juzgados por la gracia de Dios. Porque el Evangelio es la gracia de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 24. Quiero repetirse otra vez para que esto quede claro. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. El misterio, escuchen, el misterio que recibí del Señor. ¿Cuál fue el misterio que recibió del Señor? Aquí nos va a decir, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aleluya por eso. ¿Se está dando cuenta, mi estimado amigo? ¿A qué vino Jesús? A salvar a los pecadores, porque todos hemos pecado. ¿Por medio de qué? Por medio de la gracia de Dios, que es el Evangelio. Y de esta manera es que somos llamados a ser salvos. Quiero recalcar algo importante. Vean esta diapositiva que les va a aparecer ahí. Hay 5 puntos del calvinismo y 5 puntos del arrianismo. Arriano fue alguien que estuvo combatiendo a Agustín de Hipona en el primer siglo. Y este Agustín de Hipona sencillamente era un hombre que estaba enseñando algo contrario a lo que la palabra de Dios enseñaba. Y qué importante a esto, ¿saben por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de que Agustín de Hipona predicó lo mismo que predica hoy la mayoría de grupos religiosos evangélicos, pentecostales,
bautistas, adventistas, los que sean. Y vean qué importante, los puntos, estos son los puntos de que este hombre empezó a aclararle a Agustín Hipona. Primer punto, el libre albedrío. El libre albedrío, este señor decía, el hombre nace con un libre albedrío. Segundo, la elección condicional. ¿Somos elegidos por Dios? Sí, condicionalmente, por el Evangelio. Tercero, la redención, porque los calvinistas dicen que Cristo murió únicamente por un grupo pequeño de hombres, pero la palabra de Dios dice que Cristo murió por todos los pecadores. Otro punto que hablan el calvinismo. ¿El Espíritu Santo puede resistirse? Claro que sí. Los fariseos resistieron al Espíritu Santo cuando Esteban les predicó. Hechos capítulo 7, versículo 58. ¿Podemos caer de la gracia? Claro que también. ¿Por qué? Gálatas capítulo 5, versículo 4 se nos habla de esto. Estos son los 5 puntos del calvinismo. La depravación total. El calvinismo le dice a la gente que el hombre nace depravado, que el hombre nace con una naturaleza pecaminosa. La elección incondicional. Dios eligió a algunos, a unos los eligió para salvación y a otros para condenación. También dicen Juan Calvino y los, hago énfasis más que todo a estos señores, bautistas y presbiterianos, que la expiación que hizo Cristo fue por los predestinados. Es mentiras, puesto que todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios y todos somos llamados por el Evangelio de la gracia. Hablan de la gracia irresistible. Dice Juan Calvino enseñó, y los evangélicos más que todo enseñan hoy en día que el hombre no puede resistir a la gracia de Dios. Que cuando Dios lo escogió aunque el hombre no quiera. Bueno, suena muy bonito, pero la Biblia no enseña eso. La perseverancia de los santos es otro punto de Juan Calvino, que le dice a la gente que no importa que usted esté pecando, que al fin y al cabo usted peque y peque, así le encuentre Dios en el mismo acto de adulterio a usted, se lo lleva para el cielo, porque usted fue un predestinado desde antes de la fundación del mundo. Pues qué bonito suena eso, pero es una falsa doctrina. Esta enseñanza de la predestinación también tiene que ver mucho con los que enseñan de que somos salvos solo por la fe, solamente por la fe y solamente por la gracia. Estos puntos que ustedes ven al lado izquierdo de la pantalla de ustedes, perdón, al lado derecho de la pantalla de ustedes, este punto es el que la mayoría de calvinistas siempre enseñan y defienden a capa y espada, diciendo que el hombre nace con una naturaleza pecaminosa. Ahora, qué importante es esto, ¿saben por qué? Porque cuando somos predestinados, vean lo que sale aquí. Creemos en el Dios soberano, que Dios soberano ha creado al hombre a su imagen y a su semejanza, según habla Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Dios hizo al hombre con inteligencia, con voluntad, con un libre albedrío, con emociones. Por tanto, los propósitos o los designios de Dios no excluyen el ejercer a la voluntad humana. ¿Qué quiere decir esto? Es que aunque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, nos dio la libre decisión de si queremos o no queremos obedecer. Apocalipsis 22, 17 dice, el que quiera, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Ojo, el que quiera, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Y no es según la falsa doctrina del calvinismo, la falsa predestinación del calvinismo. Dice que el hombre es puro títere. El calvinismo hace del hombre como que fuera una marioneta o un robot. ¿Y saben por qué? Porque hace a la persona que no deja manejar a otro. O sea, que es como que Dios maneja su destino, como que usted no tiene voluntad para decir, ¿quiero obedecer a Dios o no quiero obedecer a Dios? Esa es la ideología del calvinismo. Y créanme,
la predestinación, por eso es una doctrina falsa. Y según Primera Tesalonicenses y según Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 3, dice que es una doctrina de demonios, que es una doctrina de hombres que tienen un corazón endurecido. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y desde luego, estimado amigo, con esto quiero explicar algo. ¿Estamos bajo la dirección y el control de Dios? Claro que sí, pero voluntariamente. ¿Qué quiero enfatizar con esto? Es que Dios no me obliga a que yo lo ame. No, Dios no me obliga a que yo le obedezca. Si yo quiero, le obedezco. Si yo no quiero, no le obedezco. Hechos capítulo 7, 57. Hechos 7, 57 dice, Esteban está predicando a unos fariseos y les dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, porque siempre resistís al Espíritu Santo. Y ojo, esto es muy grave, mis estimados amigos. ¿Por qué? Porque el problema es que la gente dice amar a Dios, pero cuando se da estas enseñanzas, la gente no quiere creer lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el hombre comete pecado. No nacemos pecadores. Qué triste tener que desilusionar a los amigos que, ¿saben por qué hablo de esto? Porque esta falsa doctrina ha convertido a muchos cristianos en sinvergüenzas. Y digo sinvergüenzas, ¿saben por qué? Porque creen que pueden estar pecando y pecando. Entonces, como soy salvo por gracia, no tengo que hacer nada. Puedo vivir y pecar. Y aunque yo siga pecando, Dios me va a salvar al final de los tiempos. Es mentiras. Hebreos 5:8 dice que vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. ¿Qué implica esto? Que si yo no le obedezco, sencillamente Dios no me va a salvar. ¿Qué duro? Sí, es muy duro. Bueno, este punto quiero ir viendo algo. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 1, muy rápidamente por el tiempo. Y vea qué importante lo que dice Efesios, capítulo 1, del 3 al 14. Efesios, capítulo 1, del 3 al 14. Vean lo que dice. Este texto, quiero recalcar, este texto no enseña que antes de la fundación del mundo todos los hombres fueron predestinados para la salvación o para la reprobación, sino que antes de la fundación del mundo, Dios tenía planeado. Lo que Dios predestinó en Efesios capítulo 1, del 3 al 5, fue el plan. El propósito de Dios era predestinado. Ese plan tuvo que ver con la redención y la bendición espiritual por medio de Cristo para todos los que obedecen el Evangelio, tanto gentiles como judíos. Grábense todos esto, por favor, mis estimados amigos. En Efesios capítulo 3, del 1 al 14, lo que fue predestinado fue el plan de Dios. Dios elaboró un plan desde la eternidad para poder salvar a el mundo. Por eso somos predestinados. Claro que sí. Romanos capítulo 8, versículo 29, que lo hemos leído, ya nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo somos llamados? Segunda Tesalonicenses 2:14, por el Evangelio. Nadie puede ser predestinado si no obedece el Evangelio, si no es llamado por el Evangelio. 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, ¿de quién o de quién habla Pablo ahí en esos versículos? En Romanos capítulo 8, del 28 al 29. Ahí está la respuesta. De los que aman a Dios. ¿Y quiénes aman a Dios? Los que obedecen sus mandamientos, ¿sí o no? Juan capítulo 14, versículo 15. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Qué importante, Dios mío. ¿Ah? ¿Alguien quiere leerme Juan 14, 21?
Juan capítulo 14, 21. Amén, dice. Lea. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré Aleluya. y me manifestaré a él. Y ve el 23, versículo 23. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Saben cuál es el problema de esta falsa doctrina? Que quieren llevar a la gente a que no hay necesidad de obedecer tanto la palabra de Dios, que no hay que ser tan estrictos para obedecer la palabra de Dios, porque al fin y al cabo Dios a todo mundo va a salvar. ¡Ay, qué bonito! A ver, aplausos para todo mundo. Si fuera así tan fácil, entonces hagamos una cosa, tirémonos al mundo, emborrachémonos, forniquemos, robemos y después decimos Dios nos va a salvar. No, señores, esto no es así. Si no nos arrepentimos, Lucas 13:8, Jesús les dijo a los discípulos, si no os arrepentís, todos moriréis igualmente. Esto es muy importante. Romanos 8, 28 y 29, cuando habla de los que aman a Dios, los que son llamados, segunda Tesalonicenses capítulo 2, 13 y 14, nos dice quiénes son los que aman a Dios, los que han sido llamados por el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la gracia de Dios. Aprendas este pasaje. La gracia de Dios es el Evangelio. Hechos 20, 24. Pablo testificaba del Evangelio que es la gracia de Dios. O arranquemos ese pasaje de la Biblia. Entonces. Vea qué importante ahora esto. Y quiero también recalcar algo antes de seguir. Son llamados y somos llamados por el Evangelio. No quiero decir, o no quiero ser, no quiere decir el ser llamado por alguna experiencia secreta. No esto, porque eso es lo que muchas veces la gente quiere enseñar con esto. Que es que yo estaba en un lugar oscuro y el Señor me hizo un llamado especial. No, Dios no hace acepción de personas, señores. Dios a todos los seres humanos los llama por el Evangelio. La prueba de eso, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 6, Ananías llegó y se le acercó. ¿Y por qué Ananías no dijo, yo tuve una revelación especial, yo ya obedecí el Evangelio? No, ¿qué le dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9, 6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en Hechos 11 y en Hechos 22, 16, Ananías le dijo, hermano Pablo, levántate, invoca su nombre y lava tus pecados. ¡Oh! ¿Se dan cuenta? Esta falsa doctrina lo que quiere es quebrantar el mandamiento de Dios para que los hombres sigan mandamientos de hombres y no de Dios. El tema es bastante extenso. No sé si ustedes quieren, porque no quiero abusarme del tiempo de ustedes. Yo sé que todos están cansados. Yo quiero detenerme aquí. Si en otra oportunidad o la otra semana ustedes quieren que continúe con el tema, yo no puedo continuar, pero quiero resumir solo varias cosas. ¿Somos predestinados bíblicamente? Sí. Los que obedecen el Evangelio, porque el Evangelio es la gracia de Dios y porque por el Evangelio es que vamos a ser justificados y por el Evangelio es que vamos a ser juzgados. Romanos capítulo 2, versículo 16. Y somos juzgados por la gracia. Hechos 20, 24. Pablo predicaba el evangelio de la gracia. Esto que vivimos hoy en día, esta es la gracia. El hombre tiene que creer, tiene que oír, creer, arrepentirse, bautizarse para el perdón de los pecados y lo más importante, perseverar. El que no persevera no ha hecho nada. Qué pena tener que decirles, no podemos ser sinvergüenza. Esta doctrina lo que quiere es convertir a hombres que quieran pecar y pecar y después decir, no hemos hecho nada. Dios nos lo bendiga a todos. Yo quiero terminar con palabras de oración este tema, pidiéndole a Dios que ilumine sus corazones, que nos ayude a todos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. Te suplicamos que conforme a tu misericordia toques el corazón de toda esta gente, Señor, y de todas las personas que van a escuchar este tema.
que tu palabra cumpla el propósito que tiene. Quita toda falsa enseñanza de los hombres, quita la tradición de los hombres y ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a ser mansos, porque lo que queremos es alabarte y bendecir. No somos los mejores, somos hombres que reconocemos que pecamos muchas veces, pero por eso escrito está: si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre. Perdónanos porque no somos los mejores. Bendice esta palabra y a todos los que la van a oír y a todos los que la oyeron. Te bendecimos pues y te exaltamos. Papito hermoso, te necesitamos. Papito lindo, perdónanos. Papito hermoso, ayúdanos a ser honestos contigo, a no ser sinvergüenzas, sino a ser honestos y a hacer tu voluntad. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga a todos. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Tal vez no es una pregunta, sino diría que tal vez podríamos seguir con el tema. Creo que el tema para mí está muy bien abordado y creo que creo en esa forma de predestinación. No creo que Dios cogió a uno sí y este no, uno sí, este no. Creo que hay una elección con un libre albedrío. Pero hay pasajes que a veces toman para hablar de una salvación, como es en 1 Corintios 5, de un caso juzgado, de inmoralidad juzgado. Y otros que toman el aspecto de Romanos 7, cuando Pablo habla sobre el pecado que mora en mí. Ese pecado, ese versículo, Romanos 7, 23, exactamente ese versículo va incluido en este tema. Exactamente, entonces tal vez tomar los temas porque hay personas que hablan que el pecado que mora en mí está ahí y mi espíritu no peca, pero mi cuerpo sí. Entonces, por lo tanto, mi espíritu está a salvo. O sea, son dos cosas eso es un que... concepto, Barlosito, eso es un concepto gnóstico. Los gnósticos exactamente, son conceptos, eso. Exactamente, entonces tal vez para tomar en parte y ampliar el asunto de la predestinación y lo de la salvación y dejar tal vez más claro lo de Arminio y lo de Calvino, yo creo que deberíamos de seguir con el tema porque hay un montón de puntos más que de hecho... Y las preguntas que ustedes tengan, anótelas, todas las preguntas que tengan. No, ese es el comentario que quería decir nada más. Creo que el tema está muy bien para mí, muy bien desarrollado y creo en eso, en ese tipo de predestinación y el libre albedrío y a quién nos ha conocido Dios y a quién nos ha predestinado y para qué ha predestinado. Entonces, yo creo que el tema deberíamos de seguirlo porque hay mucho más que hablar. Ustedes son los que deciden si quieren continuar la próxima semana o ustedes son los que mandan. Yo diría que sí, que lo siquiera para la otra semana, si usted está dispuesto. Háganlo, no hay problema. No hay estamos. Problema. Está bien. Ok. Bueno, vamos por finalizar una reunión más del grupo Varones Amigos de Cristo. Hemos presentado su programa Varones Amigos de Cristo. Le invitamos a compartir este programa y a acompañarnos el próximo miércoles en una entrega más de su programa Varones Amigos de Cristo. Que Dios les guarde y les bendiga.